Desde que de bien pequeña me di cuenta que los bloqueos de mi timidez no hacían más que frenar mis ganas de explorar el mundo, de perseguir todo aquello que me hacía feliz, decidí cambiar el chip, decidí salir de mi cascarón y retarme a mí misma, afrontando de cara cada uno de mis bloqueos como premio de merecimiento. Hola a todos girasoles, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. En esta nueva sección de vídeos que hace muy poquito titulé con el hashtag comprensión del alma en 4D, y en este vídeo quiero compartiros cuáles son mis creencias, porque me parece súper importante compartir esto, aclarar esto, explicar esto, porque hay mucha confusión al respecto, sobre todo porque tiende a asociarse mucho con las religiones. Antes que esto, necesité compartir cuál fue el origen de mi despertar espiritual, porque, bueno, va ligado una cosa de la otra, pero para que no me quedara el vídeo kilométrico, pues decidí hacerlo en otro vídeo que ya subí, que ese vídeo os lo voy a dejar al final de este. Antes de empezar a contaros cuáles son mis creencias, voy a empezar por el principio. Mis padres decidieron que el hecho de bautizarnos o no, preferían que fuéramos nosotras quien decidiéramos si queríamos pertenecer a la iglesia o no. Y no lo hicieron. De hecho, cuando mi hermana, que es mayor que yo, la mayoría de los de su colegio, creo que no hubo nadie que no hiciera la comunión. En aquella época no había tanto eso. Ella se empeñó en que sí quería hacerla porque veía que todos sus compañeros del colegio iban a hacer la comunión y todos sus amigos iban a hacer la comunión, y además la familia, sobre todo por parte de mi padre, la intentaban convencer de que hiciera la comunión porque se iba a vestir de blanco, se iba a vestir de princesa, le iban a hacer muchos regalos, iban a ir de convite. Pues mi hermana cayó, pasó por el aro y mis padres pues no les tocó más remedio que pues bautizarla, porque sin bautizo no podía comulgar. A mí ya me estaban intentando convencer también. Visto el panorama, mis padres pensaron, bueno, pues ya que bautizamos a una, pues vamos a bautizar a la otra, aunque tenga 4 años. Y entonces pues así fue, celebramos el bautizo conjuntamente, mi hermana a los 8 años y yo a los 4, y finalmente pues también comulgué. En el colegio, al principio no iba a religión, el resto todos daban religión. Aunque no dábamos religión, estábamos en la misma clase. Como éramos muy poquita gente, al final siempre dijeron de hacer ética, pero nunca se llegó a hacer, por lo menos que yo recuerde. Lo único pues era un poco tiempo libre. Me aburría y pues me ponía a escuchar la clase, aunque no diera religión, pero indirectamente estaba dando religión. Y temas que se daban, pues temas morales, también ética al fin y al cabo, pues, no sé, un poco esa búsqueda de paz interna, de hacer el bien al prójimo. Entonces digo, pues parece que bien, y pues parece que es fácil, y pues ¿por qué no? No me importaría dar religión, total, aquí para estar aburrida. Al final pues convencí a mis padres de que quería dar religión. Pues, total, que aunque decidiera sumarme a la clase de religión, no creía en la iglesia. Digamos que pues eso, separé la iglesia de hacer el bien. Y en ese discernimiento de quedarme con las cosas positivas que contaba la iglesia, pues traté de quedarme con todo eso positivo que sí me resonaba, que sí que me parecía bien, que sí que me parecía correcto, pero lo que no, pues lo descarté. Y con esta valoración de todas esas cosas positivas, empecé a reflexionar acerca de las diferentes religiones que no conocía. Pues me apeteció indagar un poquito más acerca de ellas, a ver si me pasaba lo mismo, que habían cosas que me resonaran más, y también podía sumarlas ahí sin encasillarme en ninguna de ellas, a no ser que todo lo que dijeran me resonara. Entonces sí. Y una de las religiones que más me llamó la atención, que más cositas buenas pude captar de ella, fue la budista. Esa búsqueda de paz interior, como que Dios estaba dentro de nosotros, no había que buscar afuera, sino dentro. Bueno, pues fue sumando un poquito una cosa con otra, y al final pues me di cuenta, pues eso, de que decidí buscar yo misma mi propia religión en base a
todas esas cosas que me resonaran más de aquí, de allá, de acá, de allá, de más allá, fueran sumando, fueran nutriéndome en esa fe, en esa creencia, en todo aquello que me decía, pues sí que podría ser por ahí, pues sí que tiene lógica, pues sumando un poco la fe y la lógica. De igual manera que vi las cosas buenas de cada religión, también vi las malas, y especialmente de la católica, que es la que más se conoce, y especialmente pues de todas las experiencias que han tenido personas que han estudiado o que han estado internos en colegios de monjas, por ejemplo, que han sido muy severos. Era demasiado pulcro, demasiado estricto, demasiado eso, mucha doctrina, como que todo era pecado. Ya de tiempos atrás, en la historia, te pones a buscar todo el daño que hizo la Iglesia, la sangre que derramó, ya no solamente la Iglesia, sino muchas religiones en general, donde lo único válido eran lo que las religiones decían, que si es por aquí hay que ir por aquí, y en el momento en que alguien se desviaba de ese camino, era perseguido y castigado. De esta manera, a través del miedo, pues adoctrinaban a las personas a su antojo y semejanza. Por eso en la religión católica nos hablan de un Dios juez, el que decide si te vas al cielo, si te vas al infierno. Pues, por ejemplo, yo en ese Dios no creo. Y bueno, ya por no hablar de la época de la Inquisición, la cantidad de brujos que quemaron, y sobre todo, más que nada, porque las religiones, todas en general, han tenido mucho que ver, han ido muy de la mano con estas grandes esferas. Entonces, cuidado. Todo aquello que iba sumando aquí, aquello que os digo que parecía como que sí, le veía la lógica, como que sí me resonaba, realmente era eso, que me resonaba todas esas cosas que como un punto de atracción que despierta tu intuición, atrayéndote a ir por ahí, a seguir investigando por ese camino. Voy a compartir esas cosas que a mí me resonaron, esas que fueron despertando mi intuición, mi fe. Una de ellas fue el símbolo del yin yang, digamos que fue como la primera, la que me atrajo más, y cuando descubrí el significado fue en plan, ¡guau! Esto tiene todo el sentido, porque es lo que conforma los contrastes que nos hacen aprender dentro de la luz y la oscuridad, toda la escala de grises que hay, y sin conocer toda esa escala de grises que hay, pues no puedes saber, sin haber sentido dolor, no puedes valorar cuando no tienes dolor, ¿me entendéis? Y bueno, ya lo último que descubrí, que luego os contaré, aún indaga mucho más y es en plan, ¡fua! Ahí así que dices, ahora sí tiene más lógica todavía, si ya de por sí tenía lógica, ahora más. Bueno, otro fue el equilibrio de cuerpo, alma y mente, que va un poco enraizado a la religión budista, del dios interno, de la búsqueda de la paz interior y todo esto. Y pues sí, me hacía todo el sentido, y es que pues sí, formamos parte de un cuerpo físico, el alma y la mente, va todo, es todo un conjunto, ¿no? Otra cosa que también me resonó mucho, el tema de la energía y los chakras. Inicialmente fue la energía, fue cuando pues eso, empecé a preguntarme tras la muerte el tema de la energía, si no se puede destruir y demás, que nada más se puede transformar, pues empecé a creer que pues, una vez te mueres, pues esa energía tiene que ir a parar a algún lado. Sobre todo y especialmente tras esa experiencia que tuve de recordar la vida pasada, y como os digo, todo esto, aunque sí tengo fe, aunque sí creo, es como que tal vez no al 100%, es decir, no lo doy por hecho, no me gusta dar por hecho nada, prefiero simplemente creer en ello, y lo que más o menos dejarlo ahí como una hipótesis, como que sí, me gusta conocerlo y demás, conocer en que tal vez pueda existir, pero de ahí a creerlo ciegamente es como que espera un poco. Habrán cosas en las que pues sí pueda tener más fe, creer más ciegamente, y otras en las que tengo ahí mis reservas. Es como un porcentaje, va todo como por porcentajes, ¿vale?
el Reiki y la energía universal, como cuando en el anterior vídeo os conté que me hicieron la sesión de Reiki. Bueno, pues a raíz de ahí fue cuando empecé a indagar mucho más en profundidad acerca de los chakras, cuáles son los chakras principales, cuántos son, dónde se ubican, qué hace cada uno, todo esto, que es un mundo también. Y a raíz de ahí, pues cuando tuve esa sesión de Reiki, al experimentar lo que experimenté, que también lo cuento en el vídeo anterior, pues también empecé a creer en la energía universal, que toda esa energía proviene de todas partes, que está todo ahí, todo se compone de lo mismo, son todo como partículas de energía que provienen como del mismo sitio, pero están en todas partes, se distribuye por todo. Y a partir de ahí pues empecé también a creer en todo aquello que no podemos llegar a ver. El tema de cuerpos sutiles, no es que lo crea, porque lo haya experimentado por mí misma, pero sí lo creo por la cantidad de experiencias que hay, lo mismo que experiencias paranormales, no me ha ocurrido así nada, pero la cantidad de gente que conozco y gente de confianza que sí ha tenido experiencias así, pues sí creo. Sería demasiada casualidad de que todo el mundo mintiera o de que todo el mundo estuviera equivocado. Lo mismo ocurre con personas que han contado experiencias con seres extraterrestres. Cada vez hay más, quizá no sea tan común como experiencias paranormales comunes, pero sí, también hay cada vez más. Y ¿qué sentido tiene de que vayan a mentir con algo así? Es como que el exponerte a contar estas cosas te expones más a que te vaya a acusar de que estás mintiendo que los beneficios que te puedan llegar a aportar. Entonces, como que no le veo sentido de que tanta gente mienta con algo así. Otra de mis creencias, y digamos que esta fue la primera, es el darme cuenta de las conexiones espirituales que se llegan a tener con otras personas con las que a lo mejor no hace falta hablar para saber lo que piensa, para saber lo que va a decir, para saber cómo se siente. Te das cuenta de que este tipo de conexión es diferente al resto. Cuando me hicieron la sesión de Reiki, digamos que como que pude percibirlo mucho más claramente. Por ejemplo, en el vídeo anterior hablo de dos personas con las que sí sentí esa conexión más especial, más a nivel espiritual. Y bueno, con ambas sí pude llegar a sentir como un hilo ahí de conexión, algo así, un hilo de luz o algo así como que nos unía, aunque se veía diferente, ¿vale? Pero sí. Y sobre todo una de ellas, que fue un tío abuelo mío, cuando a veces he meditado y tal, que pues eso, que cuando por ejemplo meditaciones de estas guiadas que te dicen piensa en alguien que te está como guiando, que te está acompañando, que te está como una especie de ángel de la guarda o algo así, ¿no? Y he llegado a pensar a veces en que me acompañaba y de pronto sentí de ahí como un escalofrío un tanto extraño, como algo así. Y sí, pues también me ha hecho creer mucho más, obviamente. Y con respecto al Reiki, a los chakras, la energía de los chakras y todo esto, la energía universal, cuando más creí fue cuando me hicieron la sesión de Reiki, porque el Reiki va enfocado a la energía universal, que ayuda a equilibrar la energía de los chakras. Todavía creí mucho más por todo aquello que me hizo sentir, que en verdad me ayudó, en verdad pude sentir cómo entraba en mí esa energía, cómo me hacía sentir ese escalofrío, esa sensación de hormigueo, y pues sí, creí más. Y a raíz de todo esto que me pasó, que también lo cuento en el vídeo anterior y también lo cuento más en profundidad en el story time, fue ese choque que tuve ahí de wow y au, algo así. Pues eso es lo que posteriormente descubrí que es el karma, que forma parte del karma. También creo en el karma, en lo que son las ruedas karmáticas y demás, que también pueden ir ligadas a vidas pasadas. También creo en vidas pasadas, por lo que os digo que también llegué a experimentar y demás. Todo aquello que
que dejamos pendiente tanto tiempo por arreglar, por solucionar, sombras que no afrontamos, cosas que ignoramos, que nos duele el no poder afrontar, el no poder... Porque para seguir por ahí, para seguir tu instinto, seguir tu intuición, seguir todo aquello que te haga feliz, eso, seguir tu felicidad, tu verdadera felicidad tienes que dejar atrás cosas que te dan miedo dejar porque crees que te limita, porque el karma, por lo que después fui obteniendo información de diferentes fuentes, pero hubo una fuente que me gustó mucho cómo lo explicó, que es otro de los canales que quiero compartir en la cajita de descripción. Él, como es astrólogo, decía que las emociones dentro de la astrología forman parte del elemento agua y bueno, expuso una metáfora que me pareció súper fácil de entender, súper fácil de explicar. Las emociones son como el agua y ese agua necesita pues de un cauce, porque si no se va acumulando hasta que se va estancando y el agua, si se estanca, se acaba pudriendo. Entonces, si no permitimos hacer el trabajo de hacer limpieza, de organizar la mente, los pensamientos, para que el agua fluya, si no le damos salida a toda esa agua, de todos esos sentimientos, pues llega un momento en que el agua se estanca y nos perjudica. Este tipo de limitaciones mentales que genera el ego, todo eso que nos paraliza, todo eso que nos frena, pone como barreras, como piedras que evitan que el agua fluya. Esos muros que ya no son piedras, sino que son presas, que cortan el canal de agua por completo, pues esa agua que viene muy fuerte, que empieza a chocar por todos los lados, ese choque genera dolor, genera incomodidad, mucho malestar y eso es el karma. Entonces, si esa presa que ponemos, que frena el agua, momentáneamente nos alivia, digamos que pasamos página y seguimos con nuestra vida normal, ese agua se va estancando sin darnos cuenta, se queda ahí como en el olvido, va pasando el tiempo y cuando esa agua pesa mucho ya, tiene que salir por algún lado. Entonces, eso es a lo que se le llama la rueda karmática, ¿no? Que dentro de ese karma, si se deja ahí, no se le hace caso, se queda como acumulado, como una bola, y con el tiempo pues acaba saliendo otra vez, de alguna manera u otra. También creo en el propósito de vida, como que venimos a esta vida para un propósito, para encontrar nuestro propósito, y todo esto también forma parte, ¿no? de esa búsqueda, de esa felicidad, y digamos que es un poco pues esa lucha. El ego forma parte de la mente, que son las creencias limitantes, todo aquello que nos paraliza, todo aquello que nos da miedo, todo aquello que nos asusta, pero cuando se te abre en el corazón esa insistencia, como esa fuerza de voluntad, ese ansia, ¿no? de ir por ahí, porque si no es como que qué sentido tiene la vida si no puedes perseguir la felicidad. Cuando luchas contra corriente, contra todo eso y lo consigues, es cuando te das cuenta, ¿no? de que realmente necesitabas dar ese paso, de que realmente mereció la pena todo ese trabajo, todo lo duro que fue ese trabajo, y eso también forma parte del propósito realmente, ¿no? Digamos que va todo un poco ligado y un poco confuso de explicar, pero sí, la cosa va por ahí. Fue, digamos, que lo que me hizo tener ese despertar, a darme cuenta de estas conexiones especiales de almas y todo esto, fue cuando empecé a indagar mucho más información. Una vez, es lo más común, ¿no? Cuando tienes ese despertar espiritual, lo más común es ese hambre voraz de querer descubrir mucho más, quieres buscar la lógica a todas las cosas, ¿no? Y todas las posibilidades que hay, aunque a priori no creas, pero dices, bueno, quiero aprender información, a ver qué cositas me creo, qué cositas no. Y lo primero que indagué fue acerca de esto que os he explicado antes, del Reiki,
Y a raíz de ahí descubrí dos canales principalmente. Voy a compartir los links en lo que es la cajita de descripción por si queréis echar un vistazo, está muy interesante. Uno de ellos, que digamos que fue el que más me gustó porque abarca muchísimas cosas, tiene muchas listas de reproducción donde se enfoca mucho en cuestiones de la metafísica y está súper bien porque le aporta mucha lógica. Y cuando ves este contenido de este canal, empiezas a verle la lógica y dices, ah, sí, ya sé por qué me atrae. Ah, pues sí tiene sentido. Te va como construyendo todo y me encanta. Y ahí, por ejemplo, habla mucho de la dualidad. Todo esto del yin-yang, empieza a entender muchísimo cómo funciona, cuál es la dinámica del yin-yang. Ya no solamente qué es el yin-yang, sino la dinámica de cómo funciona y que te cuenta que está ahí las sombras, ¿no? ¿Qué son las sombras? Aparecen en esos contrastes dentro de la dualidad y bueno, dentro de todos los arquetipos de la dualidad te cuenta que está la polaridad femenina, la polaridad masculina, cuando todos los arquetipos que hay, porque hay un mogollón de arquetipos dentro de cada una de las polaridades, digamos que están en desbalance, están en desequilibrio, es cuando aparecen las sombras en esos contrastes, cuando esa persona tiene algo que te molesta o que te incomoda, que te perturba, ahí es cuando aparece la sombra, sobre todo cuando se trata de alguna incomodidad irracional que dices, es que no debería de molestarme, pero me molesta, no sé por qué. Lo típico que sueles ver a alguien o sueles conocer a alguien que de pronto dices, me cae mal y no sé por qué. Pues algo tiene que es lo que te crea esa sombra, ¿no? Te ayuda a identificar en qué polaridad puedes estar tú, porque puedes tener arquetipos de una polaridad y arquetipos de otra totalmente opuesta que no tengan nada que ver. Te ayuda a identificarte, ¿no? Te ayuda a entender cuáles son las sombras que puedes tener tú, que necesitas equilibrar y cómo equilibrarlo. Otra de las cosas que también me interesó muchísimo en averiguar, en indagar, es todo esto de las conexiones de almas, porque no entendía este tipo de conexiones que estaba sintiendo qué era, de dónde venía, qué significaba, todo esto. Y bueno, lo primero que me vino a la mente, y digamos que lo más lógico, lo más común, suele ser almas gemelas, ¿no? Que eso se suele decir, que almas gemelas pues, puede ser familiar, un amigo o un conocido, esa típica persona que dices, pues parece que nos conocíamos de toda la vida, ¿no? De alguna manera un poco especial, que de pronto llega a tu vida como por casualidad o algo así, o llega justo en el mejor momento, que piensas, pues casualidad, ¿no? O eso que compartís muchas cosas en común, que sin saber por qué sabes lo que está pensando, sabes lo que puede estar sintiendo, cómo puedes reaccionar ante qué cosa, cosas así, ¿no? Y luego otras que son las llamas gemelas, que bueno, esto sí es un vídeo que podría dedicar más adelante, pero bueno, más que nada porque, a ver, hay cosas que, como os decía, pues me quedo con las que más me resuenan, y hay unas cosas que me resuenan más, pero no son suficientes, no tengo todavía una opinión formada como para poder hablar de ello, así que pues prefiero no extenderme mucho con este tema, pero sí, es algo que también puede existir, también me dio curiosidad de investigar y toda esta información que se aprende me interesa mucho, sobre todo cómo insisten de esto de hacer el trabajo interno, entonces pues sí, con eso me quedo, con hacer el trabajo interno, primero por el bien propio y luego porque todo lo que trabajas en ti, todo lo que sanas en ti, es como un espejo que refleja ante los demás. Se supone que, según cuentan esto de las llamas gemelas, sé que si tú haces el trabajo interno atraes a la llama gemela, pero bueno, independientemente de eso, a mí me interesa hacer el trabajo interno, la traiga o no la traiga, entonces ya está, me quedo con eso.
De igual manera que si hago el trabajo interno también beneficia a los demás, pues porque subo mi vibración y ayudo a subir la vibración energética de quienes me rodean. Otras cosas de las que también me he informado ha sido de la apertura del tercer ojo, que es el chakra de aquí, que está aquí, y pertenece a la glándula pineal. Cuentan que cuando se te abre el tercer ojo es cuando puedes ver mucho más allá. Digamos que esto también lo explicaba en uno de los canales que también recomiendo, el de lo que explica el karma. Él explica que además del cuerpo físico también tenemos el cuerpo mental y el cuerpo astral, el energético y el espiritual. Y como él decía, qué aburrido sería nada más limitarte a los 5 sentidos y ya está, cuando se pueden amplificar mucho más los demás, ¿no? Bueno, pues con la apertura del tercer ojo, que es el que conecta con la glándula pineal, se despierta, se abre. Ahí es cuando se pueden empezar a ver muchas más cosas, se empiezan a despertar los claris, que es la clariaudiencia, clarividencia, clarisentencia y el clariconocimiento, que es cuando empieza a través de energía, de manera telepática, que también es otra de las cualidades que también se despierta, empiezas a tener información de cosas que pasan de tu alrededor, de personas, de entidades, de cosas miles, de alguna manera u otra. Son dones que no solamente hay personas que sí que nacen con ellos, pero que cualquiera de nosotros trabajándolos se puede llegar a experimentar. Como que nadie está exento de ellos. Y de los canales que os voy a recomendar, todos hablan también del astral, qué es el astral, qué diferentes densidades hay dentro del astral y las entidades que se pueden encontrar en el astral. Y bueno, también me pareció súper interesante, lo que pasa es que bueno, hablar de esto pues también va a quedar demasiado extenso, pero bueno, deciros que hay diferentes densidades, que el astral es enorme y la manera de poder ir ahí es desdoblarte, concentrarte en tu energía, como desprender tu energía del cuerpo y se queda tu cuerpo en el sitio donde está y nada más te mueves tú con tu energía y puedes ir a todas partes. Es como no solamente está aquí en el mundo, en la Tierra, sino que también puede estar por debajo de la Tierra, por más arriba, hay como diferentes densidades. También hablaban de las diferentes dimensiones que hay, qué características tenía cada una de ellas. Contaban, y eso sí me resuena muchísimo, que desde el 2008, antes de esto, estábamos en la tercera dimensión, que esta pertenecería como al chakra del plexo solar, que es el que tenemos justo aquí, ¿vale? Y es lo que va relacionado con lo mental, las interacciones de unos con otros, pero tú eres tú, yo soy yo y ya está. Y contaban que a partir del 2008 oficialmente la Madre Tierra subió de dimensión a la cuarta. Ahí es cuando se despierta el cuarto chakra, que es el que tenemos justo aquí, en el chakra corazón. Empiezas a despertar pues eso, la empatía, el ofrecer, el dar a los demás, es cuando se empieza a caer el velo del olvido, porque hay tantos despertares espirituales de manera global, cada vez hay más. En ese sentido es como que mucha gente ya está cambiando el chip. Quien no ha despertado todavía está recibiendo como más señales o algo así, es como que es porque hay mucha energía que se está moviendo, hay mucha energía que la Tierra está desprendiendo o algo así, y estas energías pues también nos perturban a nosotros, también mueven nuestra energía y de alguna manera pues se contagia, vaya. Otra cosa que también aprendí con respecto a todo este tipo de información, hablaba de los guerreros de luz, fue más o menos lo que esto también lo cuento en el vídeo anterior, lo que más o menos me pasó a mí afrontando todo esto del acoso escolar, de este cambio de chip, de dejar que te importe lo que digan los demás, para seguir tus sueños, tus propósitos, tu felicidad y todo esto, para hacer lo que te hace feliz. Cuando aprendes estas cosas a superarlas,
sí es cierto que todo ese tipo de acoso pertenecía a la oscuridad, por así decirlo. Entonces, igual que está eso, es como una sombra que una vez la superas te enseña, te da un aprendizaje. Digamos que está para aprender también. No sé si me explico. Y por eso pienso que aunque hayan personas injustas, que sean injustas con las que hagan el mal, ¿no? Supongo que es para crear ese contraste, ¿no? Que aprendemos a través de contrastes. Y es por eso por lo que supongo que, como dicen, Dios no juzga, que nos deja el libre albedrío, y ese libre albedrío supongo que forma un poco parte de por qué te decantas, si por luz o si por oscuridad, y dependiendo de esto, pues puedes tener unos aprendizajes. A veces el malo también aprende de todos los errores que ha cometido, y el malo a veces ejerce el mal, generalmente, porque es como que se antepone al peligro, como que desconfía de que el bueno sea tan bueno, como que hace el bien porque quiere algo a cambio, y es una manera como de atacar antes de que sea atacado, como un ataque predefensivo. Y si cuando hace el mal el bueno contraataca, es una manera de decir, ¿ves? Como tú también haces malo, ¿ves? Como si el que hace el bien no deja que eso le afecte, porque está bien equilibrado, porque hace su trabajo de sombras, porque tal, ese mal no le afectará, no le debería de afectar tanto. Ahora sí, el bueno tampoco es bueno que deje que el malo le ataque, tendrá que defenderse también, de ahí viene el guerrero de luz. Y es una manera como que la luz está para dar amor a los demás, pero a su vez tener un poco de compasión, de entender por qué el malo es tan malo, no justificarlo, entender por qué el malo puede ser tan malo, intentar tener compasión con eso, y a su vez no dejar tampoco que sea atacado, dar amor, pero darse también amor a sí mismo. Por eso es importantísimo primero darte amor a ti mismo para poder dar amor a los demás. Si tú haces tu trabajo de sombras, si tú haces tú bien tu trabajo interior y estás alineado y estás en paz contigo mismo, no va a haber nada externo que te perturbe. Y si es así, y si va a ser algo muy, muy, muy fuerte el mal que te vaya a generar lo externo, ya te encargarás de manera racional, de manera lógica, cómo afrontarlo, cómo defenderte. Pero no desde la violencia, sino desde la firmeza. ¿Y por qué sí creo en esto de lo de que la Tierra oficialmente ya está en cuarta dimensión? ¿Por qué se están moviendo tantas energías? Porque cada vez hay más gente que cuenta que tiene este despertar espiritual, porque cada vez se habla mucho más acerca del bienestar, de cuidar el cuerpo, de cuidar la mente, de cuidar el alma, el espíritu, las emociones, la inteligencia emocional. Todo esto es una manera de expresar todo esto que se está moviendo, todo esto que se está expandiendo, y todo eso al final es luz. Por eso explica que se está moviendo tanta densidad también, igual que hay mucha luz también tiene que haber mucha oscuridad. Como que el contraste de luz y de oscuridad es mucho más, está como mucho más separado y mucho más amplificado, y es una manera como de que antes estábamos todos como más mezclados, como que lo que le pasaba al vecino tal vez te podías enterar, pero no lo que le pasaba a la persona del pueblo de al lado. Pero bueno, ahora todo está más globalizado, todos podemos interactuar más, también gracias a las redes sociales. Cada vez la gente expone más de forma alternativa información, experiencias, vivencias, conocimiento. Entonces es más fácil globalizar todo un poquito más. Lo que quiero decir con esto es como que hay como más grupos sociales de gente más dedicada al cuidado personal, gente más dedicada a lo que es el cuerpo físico, gente más dedicada a la ciencia, gente más están como más comunicados entre sí, para que me entendáis mejor,
Y al final nos hemos dado cuenta de que tanto los que cuidan el cuerpo físico como el mental, como el espiritual, se han unido dándose cuenta de que realmente la clave está en unir todo eso en uno, en unir mente, cuerpo y espíritu. Y sí, esto al final pues también da lugar, este conjunto de cosas, a esta apertura, ¿no? de expansión, de expandir la mente, de expandir el espíritu. Dentro de esta oscuridad también está pasando lo mismo, nos estamos dando cuenta, o por lo menos yo, y creo que no soy la única, que las grandes esferas es como que lo que es las ramas jerárquicas que están por encima de nosotros, como que cada vez se están agrupando más entre sí, cada vez están uniéndose más, haciendo fuerza, y es como que hay una guerra entre luz y oscuridad mucho más potente, mucho más fuerte, porque digamos que los ejércitos de un bando y de otro se han unificado o algo así. Es muy raro, muy loco, pero es así, realmente lo estoy viendo así. Está viendo que está pasando así, tal cual. Y eso, a raíz de todo lo que pasó en 2020, creo que cada vez es más evidente todo ese poder colectivo, todo ese poder todo ese poder que estaban como imponiendo. Se hablaba mucho de todo esto del nuevo orden mundial o algo así, y bueno, pues todo esto nada más se puede dar cuando hay una fuerza conjunta, si no, digamos que la unión hace la fuerza. Entonces, de igual manera que la luz se unifica para tener más poder, pues la oscuridad lo mismo, ¿no? Pero bueno, al final se dice que la luz al final acaba ganando a la oscuridad, porque si el origen es Dios y Dios proviene de la luz, es todo luz, es todo amor, si todos provenimos de ahí, la oscuridad no es más, no lo negativo, sino lo que no tiene luz, lo que no ha visto esa luz, lo que está vacío de esa luz, se ha desprendido de esa luz, no cree en esa luz. Es como más mental todo, más vacío, y al final la luz siempre va a volver a la luz, pero la oscuridad no puede ir a la luz si está oscura, no sé si me entendéis, se queda siempre como por debajo. Y a raíz de toda la unión que está creando toda esa oscuridad, o densidad, llamámoslo así, tratando de apagar la luz con mala alimentación, causando tanto estrés, tanto alboroto, tantas noticias negativas, tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta preocupación, tanto miedo a las enfermedades, limitaciones con las restricciones, todo este tipo de cosas, incluso, como os digo, la alimentación, los alimentos ultraprocesados, cosas varias que no nos ayudan a elevar la vibración. La Madre Tierra tiene sentido que esté elevando la vibración, esté tratando de combatir toda esa oscuridad para poder despertar más gente, porque hay mucha gente que está entre medias, en verdad, hay mucha gente que no está ni aquí ni allí, sino que está como dormida y no se da cuenta de todo este contraste que hay. Y creo que es un aviso, una forma de que nos está avisando el universo, la Tierra, no sé qué, de que despertemos y nos demos cuenta si queremos estar aquí o si queremos estar aquí. De hecho, mirar, desde tiempos históricos, cantidad de personas que habían videntes, canalizadoras, que conectaban con la naturaleza, con la Madre Tierra, con espíritus, brujas, brujos, sacerdotes. Antes se daban más y había mucha más libertad a la hora de todo este tipo de rituales, de todo esto, y desde la época de la Inquisición pues se lo fueron cargando, fueron quemando brujas. De hecho, después de todo aquello, a pesar de acabar con la Inquisición, se siguió desprestigiando
y ridiculizando todo aquello que no pertenecía a lo que dictaba cada una de las religiones, según cada sitio, según la religión de cada lugar. Y ya solamente faltaba lo que pasó en 2020 para desprestigiar y ridiculizar e incluso despedir del trabajo a todas aquellas personas que no creían en todo lo que estaba pasando. Tanta censura que ha habido que únicamente valía lo que decían los medios de comunicación y no había ni siquiera opción a debate, no daba ni siquiera opción a debate, nada, cero, era todo censurado. Nada más estaba la información alternativa y aún así muy limitada, porque hasta incluso aquí en YouTube te censuraban el vídeo. Y ese es el problema, que bueno, por desgracia, al ser información tan alternativa, al no pertenecer dentro de la información oficial, pues puede haber información falsa o información equivocada. Pero bueno, independientemente de esto, por eso yo siempre prefiero y recomiendo que cualquier tipo de información no os encasilléis en ella. Si hay un canal que os resuene mucho más o tal, no os quedéis únicamente con la información que os aporta ese canal, sino que investiguéis mucho más para poder contrastar, para poder contrastar y discernir en lo que más os resuene, en lo que menos, como hice yo. Y no sé, imaginaros todo este tipo de información alternativa como una biblioteca enorme donde pues dentro de cada sección pueden haber un mogollón de libros de diferentes fuentes, de diferentes editoriales, de diferentes autores. Si 10 de 15 dicen lo mismo, será que pues, tiene más sentido, ¿no? Que pueda ser verdad. Y aún así, no creerlo al 100%. Pero bueno, ahí también entra el instinto de cada uno, dependiendo de lo que, ya os digo, lo que más te resuene, porque una cosa es lo que más lógica te dé, pero otra cosa también es la intuición, cuando hay algo que te atraiga, como una sensación de que esa información que estás teniendo es como la sensación de que de alguna manera ya lo sabías y no sabes por qué. Algo así, es como una guía interna que te dice, pues parece que sí. Si esto además se le suma que varios de los libros o vídeos que ves dicen lo mismo, que eso que te resuena a ti, dices, pues sí, me da a mí que sí. Y bueno, ahora sí que sí, ya dejé claro cuáles son mis creencias espirituales. No sé qué opináis al respecto, no sé qué pensaréis, en qué creeréis, si coincidís en alguna de las que creo yo, si no, si creéis en otras. Para eso estamos, para compartir. Compartir es vivir. Me podéis compartir vuestras experiencias, vuestras creencias. Si tenéis algún otro punto de vista diferente, lo podéis compartir para ampliar sabiduría, para ver otros puntos de vista desde otras perspectivas diferentes. Pero eso sí, siempre desde el respeto. En mi opinión, nadie tiene la verdad absoluta de nada. Cada persona es diferente, cada persona podemos ver desde una perspectiva diferente las cosas. Y por eso la realidad puede ser muy relativa. Y si tenéis alguna pregunta, si queréis que hable más adelante en algún que otro vídeo acerca de algún tema que desarrolle un poquito más, para eso está la cajita de comentarios. Espero al menos que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejadmelo saber con un me gusta. Si eres nuevo por aquí, te gusta el contenido y te apetece ser un girasol más de este prado, solamente pincha donde pone suscribirse y súbete a la estela de la vida. Desde aquí os mando un intenso abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Adeu!